empezar con Charo Fuentes Serrano. Charo es técnica superior en integración social y trabajadora social y está implicada constantemente en temas de carácter social. Va ejerciendo como tesis, o TIS, también lo habréis oído, como técnica superior en integración social desde el año 2001. Ha colaborado en proyectos sobre mujer, violencia de género, inmigración, discapacidad y siempre está en constante aprendizaje y formación académica. Desde 2010 ha trabajado en centros de escolarización preferente con aula de apoyo para peques con TEA. Ha estado también en el IES La Senda, en el CEIP Salvador Dalí y actualmente está en el CEIP El Prado, que está en Pinto. Además, Charo es la autora de un cuento maravilloso que se llama El planeta de Toc Toc. Yo espero que nos lo enseñe. Yo tengo el mío en el cole, lo está buscando, pero está en el cole, que está escrito precisamente con la intención de dar visibilidad a los peques que tienen trastorno del espectro autista. Y ella pretende hacerlo llegar a todos los públicos, desde los más chiquititos a los más grandes. Recientemente, Charo se ha embarcado en un superproyecto del que es creadora y ha inaugurado Sensory Box, la integración en todos los sentidos. Sensory Box es un centro diseñado para niños y niñas con neurodiversidad funcional de 3 a 16 años, donde se pretende trabajar la integración desde, por y para ellos. Y está diseñado para intervenir en las áreas más afectadas y conseguir una adaptación que les permita una plena inclusión en un entorno real. Podéis encontrar a Charo en Instagram como @Charo Fuentes Serrano, yo ahora lo dejo si no hay, y también en Sensory Box Integración. Y su Facebook es Charo Fuentes Serrano. Y también tiene la página de Sensory Box, donde comparte muchas actividades que lleva a cabo en el aula. Charo me contaba cuando hablaba con ella de todo esto que su meta ahora mismo es la lucha por la inclusión de estos niños y niñas. Así que su ponencia va a tratar sobre la sensibilización en las aulas. Charo, mil gracias por estar aquí. Voy a ceder la palabra. Gracias a ti. Bueno, no había visto, ya estamos en los 100, ¿eh? A ver cómo la tengo aquí. Bueno, y cuando quieras, Charo. Vale, perfecto. Bien, pues lo que quería decir es que muchas gracias, Sheila, por esta oportunidad, por dar visibilidad a los integradores. Y bueno, pues como bien ha dicho ella, voy a hablaros sobre la sensibilización en las aulas, que es un tema bastante peliagudo en los centros en los que estamos, porque yo creo que todavía no ha llegado esa conciencia de sensibilización real a todas partes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería, cómo habría que hacerlo. Bien, la sensibilización es igual a dar visibilidad. Si no existe esa visibilidad, si no lo vemos, no existe. Muchas veces cuando hablamos de discapacidad, pues es igual a miedo. Realmente cuando a un profesor le llega un alumno que es con TEA o a los padres les dan un diagnóstico, la pregunta que se hacen es, ¿sabremos manejar esa situación? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues en primer lugar, eliminar mitos, evitar el miedo y sobre todo decir que la sensibilización es igual a la inclusión. Bien, a mí me gusta hablar siempre de sensibilización en términos globales, partiendo de la escuela hacia el exterior, desde la proximidad de la escuela hacia la comunidad. Y cuando hablo de comunidad, hablo de las diferentes comunidades que rodean a la escuela, o sea, los alumnos, la familia, las relaciones entre profesionales, las relaciones entre, digamos, servicios más sociales y colegio. Y bueno, pues siempre desde el centro hacia afuera. ¿Y por dónde podemos empezar? Pues yo creo que sobre todo y lo importante, lo más importante es implicando a toda la comunidad educativa. Ello incluye al equipo directivo, personal docente y no docente, el conserje, los limpiadores, las empresas de comedor, familias y sobre todo los iguales. Bien, el equipo directivo. Yo creo que estos son los primeros a los que tenemos que sensibilizar y hacer partícipes de
de lo que es este proceso de sensibilización. Ellos son los que nos van a dar la llave de acceso y ellos son los que nos van a permitir realizar ciertas actividades de cara a sensibilizar en el centro. ¿Qué pasa si el equipo directivo no está sensibilizado? Pues evidentemente, si no está sensibilizado, lo único que nos vamos a encontrar son barreras, obstáculos e impedimentos pues, para llegar a realizar este trabajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bien, con el equipo docente. El equipo docente va a acompañar también a nuestros niños en el proceso de aprendizaje. Serían, digamos, el segundo bloque al que también habría que sensibilizar. Ellos deben de conocer todas las características de nuestros niños, sobre todo porque van a intervenir con ellos. Otra parte fundamental es el resto de la comunidad educativa. Muchas veces solo nos centramos o bien en los profesores o bien en solo las personas que están al cargo de esos niños. Entonces, no nos damos cuenta de que cualquier persona se cruza con nuestros niños por el patio, en cualquier sala y realmente no saben ni cómo dirigirse a ellos, no saben cómo funciona, por qué se comportan de una determinada forma y entonces, bueno, pues también es importante el resto de la comunidad educativa. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Si el equipo docente y no docente no conocen en qué consiste la condición del autismo y cómo son estos niños o cómo pueden reaccionar según determinadas formas, pues volvemos a la pantalla de inicio. Si no lo vemos, no existe. Damos invisibilidad al trastorno y por lo tanto no se le dará la atención que realmente estos niños necesitan. Con iguales, todos los niños tienen el derecho a aprender a relacionarse con todos y tienen el derecho también de aprender de que todos nos caracteriza la diferencia y que esas diferencias no tienen por qué hacer a una persona buena o mala, simplemente es diferente. ¿Qué pasa si no se cumple este derecho? Si no hacemos la intervención, si no hacemos la sensibilización, pues probablemente haya niños que se conviertan en cuidadores. Además, esta carga suele recaer en niñas más que en niños. Por lo tanto, tampoco fomentamos la igualdad. Puede haber niños maltratados o incluso los propios niños con autismo pueden convertirse en maltratadores y también pueden ser niños invisibles porque directamente pues, no tengan ningún tipo de relación con nadie. Otro punto que hay que sensibilizar es a las familias. Evidentemente a las familias de los alumnos con TEA, ellos están bastante sensibilizados porque lo viven a diario, pero el resto de familias de la comunidad educativa pues no saben realmente dónde están sus hijos, no saben qué es un centro preferente, no saben qué tipo de niños hay en esos centros, no saben qué características son las que definen a esas personas y tampoco saben que realmente sus hijos van a intervenir con nuestros niños. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando las familias no saben cómo es un niño con TEA, lo único que genera es incertidumbre. Incertidumbre que puede ser enfocado en dos partes. Bien, por la parte de altas expectativas, pues por lo que vemos en la tele, las típicas películas Sheldon Cooper, podría ser un ejemplo muy, muy característico, o muy bajas expectativas. Hay veces que incluso pueden recaer en paternalismos como pobrecito está enfermo o estos niños son muy agresivos, que mi hijo no se junte con él. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pasa cuando no se conoce cómo es un niño con TEA? Pues lo que os he comentado, pues que se caen en paternalismos, está el falso mito de enfermedad,
el pobrecito está malito, es especial. El es especial es algo que a mí me crispa, es algo a mí que no me gusta nada. Y yo muchas veces cuando me he encontrado pues alguna respuesta de un niño de este niño es especial, yo siempre he dicho todos somos especiales, porque todos somos diferentes. Entonces, otra cosa que puede pasar es que se culpabiliza al educador. Bien al educador paternos, padres, madres, al educador del aula de apoyo o a los tutores que haya tenido en ese momento. Este niño no tiene modales, este niño es bueno, yo es que me he llegado a encontrar, este niño es un salvaje, cosas así. Y bueno, pues ese tipo de cosas son las que pasan cuando no hay sensibilización. Y otra cosa pues es la pasividad. Otra vez volvemos a lo de hacer invisibles a los niños. ¿Qué es lo más importante entonces en la sensibilización? Pues lo más importante es hacer partícipes del proyecto del centro a todas las personas que lo componen. Porque si no hacemos a todos partícipes, el proyecto al final acaba convirtiéndose en un pequeño gueto en el que solamente estamos los que estamos y ya está. No hay una salida al exterior. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con los docentes y no docentes, lo primero es transmitir la necesidad imperiosa, y pongo imperiosa y no lo he puesto en mayúsculas de milagro, para que todo el mundo pueda acceder a la formación que tenga relación con los alumnos con TEA, que no se limite solo en hacer formación a profesores, que la comunidad educativa somos muchos y muchas veces, hablo ahora mismo como integradora, muchas veces a los integradores también nos impiden esas formaciones. Luego, desde el aula de apoyo, pues ofreciendo toda la ayuda que podamos a la comunidad educativa, pues explicando, si fuese necesario, pues las características propias de cada uno de nuestros alumnos para que todos podamos trabajar en la misma línea. Y esto también creo que es bastante importante, que es trabajar desde la transversalidad, porque muchas veces nos encontramos en situaciones a lo largo del día, no tiene por qué ser en una clase, en un aula, no tiene por qué ser, te puedes cruzar en un pasillo con la típica persona que te comenta, pobrecito, es que está malito. Y bueno, pues ahí sí que nosotras tenemos el deber y la obligación, yo creo que de decir, pobrecito nada, este niño no está enfermo, es un niño más del cole y no me gusta que hables así de nuestros niños. Y es una forma de hacer sensibilización a través de la transversalidad. Luego, adaptando los espacios del centro y sobre todo que la gente que compone el centro se familiarice con este tipo de signos que nos vamos a encontrar en casi todos los centros preferentes, este tipo de simbología, pues pictogramas, dibujos, cualquier tipo de métodos de intervención que nosotros utilizamos, pues eso, se tienen que familiarizar con ellos y por eso tienen que estar adaptados los diferentes espacios que componen el centro. Luego, pues realizando actividades para el día 2 de abril, específicas para profesionales, pero para todos los profesionales. Yo soy muy pesada y lo siento mucho que resulte muy pesado y que lo esté comentando todo el rato, pero es que en este tipo de formación tiene que intervenir todos. O sea, y es más, a lo mejor me estoy aventurando mucho en decirlo, pero debería de ser prácticamente obligatoria la asistencia a este tipo de actividades. ¿Y cómo lo podemos hacer llegar? Porque muchas veces mucha gente me ha preguntado que cómo hacemos llegar a los profesionales este tipo de sensibilización. Y yo siempre lo digo que desde la empatía, porque
no estamos libres nadie de conocer o de tener cerca a una persona que tenga TEA y que bueno, pues que a la que podamos ayudar o a la que nos pueda tocar un poquito el corazoncito y decir, bueno, pues vamos a tirar para adelante y me voy a involucrar y voy a hacer las cosas. Entonces, mi recomendación siempre es desde la empatía. Y luego, por último, corrigiendo a todas aquellas personas que caigan en la trampa de los paternalismos, porque nuestros niños no están enfermos. No están enfermos, es una condición más. Entonces, no podemos permitir, los que estamos a este lado, el caer en eso. Tenemos que cerrar directamente esa pequeña posibilidad de que la gente pueda decir que estos niños están enfermos. Bien, pues ahora con iguales. Con iguales, pues enseñando a los alumnos que todos somos diferentes. Lo que os comentaba antes, todos los niños son diferentes y a mí no me gusta esto de son especiales. No, todas las personas somos diferentes y tenemos que hacérselo saber a los niños. ¿Qué pasa? Que todos los niños son diferentes, todas las personas somos diferentes y esto es lo que nos hace únicos. Yo en el cuento que dice Seila, lo comparo con la huella dactilar, en la que todas las huellas dactilares son diferentes y son únicas de la persona. Entonces, todos somos únicos, todos somos diferentes y por lo tanto, todos somos especiales. Tampoco hay que invisibilizar lo del tema del autismo con los niños. Hay que mostrarlo adaptado pues un poco a la etapa de cada uno, ¿no? Entonces, hay que mostrar cuáles son los rasgos más característicos o para más que nada, pues para que sepan que tienen al lado a un compañero que puede tener este tipo de trastorno y que les pueda servir para ayudarles. Entonces, es importante también hacerles ver y enseñarles en qué consiste este trastorno. Y luego proporcionándole las herramientas necesarias, claro, para interactuar con el alumnado, muchas veces a través del programa de patios, a través del programa de habilidades sociales, a través de un montón de actividades que se pueden hacer con estos niños, les podemos ir proporcionando herramientas para que sepan cómo tienen que interactuar entre ellos, cómo es más fácil que animarles a que jueguen, y sobre todo hacerles partícipes de ello, de que fíjate, es que eres súper importante también en esto para ayudar a la sensibilización. Lo que comentaba antes, invitando a los alumnos a colaborar en los programas de habilidades sociales. A mí me gusta siempre hacer un programa de habilidades sociales, no solo de forma individual. A mí me gusta trabajar invitando a otros niños, a niños de sus aulas de referencia y bueno, pues ahí en ese espacio, en ese momento, hacemos como, digamos, perdonadme la expresión, pero algo como muy familiar, ¿vale? Es como acercar y practicar, por ejemplo, los juegos que vamos a realizar en el patio, los juegos que vamos a hacer luego fuera del entorno escolar o cómo nos tenemos que comportar incluso fuera en alguna excursión o alguna cosa así, pues a mí me gusta practicarlo con iguales, porque realmente trabajar habilidades sociales de forma individual con nuestros niños nos puede ayudar a determinadas cosas como muy simples, en plan de pues habilidades de cortesía, tal, ese tipo de cosas sí, pero lo que es la interacción en sí es súper necesario que haya otros niños, porque si no, no se da realmente la socialización. Y luego, pues, haciendo del aula de apoyo un aula que sea abierta. No podemos meternos en nuestro aula y crear un gueto. Tiene que ser un aula abierta y abierta a la diversidad, no solo a los alumnos con TEA, porque
hay muchos niños en el colegio que no tienen por qué ser TEA y tienen muchos tipos de problemáticas y de las que también se pueden beneficiar al venir al aula de apoyo. Entonces, por eso creo que debe ser un aula abierta. Y, por supuesto, haciéndoles partícipes del día 2 de abril y mostrarlo como una gran fiesta, como la gran fiesta de la inclusión. Bien, ahora las familias. Las familias, a ver, tienen lo que os he comentado antes, tienen el problema de que pueden caer o que sea una expectativa muy buena de los alumnos con TEA o muy mala. Entonces, para que eso realmente no surja, lo primero es que hay que dar información de qué es un centro preferente en TEA, porque al final van a escolarizar a sus hijos allí y tienen que saber en qué tipo de centro se va a manejar su hijo o su hija. Para ello hay que explicar los rasgos más característicos del alumnado TEA. No significa que expliquemos los de nuestros niños, evidentemente eso no. Es un poco, pues, a nivel global, cómo es un niño con TEA. El aula de apoyo intervendrá en las reuniones primeras de padres, o por lo menos debería de intervenir en las reuniones que se hacen iniciales, precisamente pues para explicar que tienen un aula de apoyo, que probablemente sus hijos van a salir a ese aula de apoyo y que es un poco cuáles son nuestras funciones, tanto de la persona ALPT o del integrador social. Y sobre todo, de la misma manera, hacerles partícipes de alguna manera de las jornadas del 2 de abril. ¿Qué recursos podemos utilizar? Pues podemos utilizar a nivel material vídeos que resalten las potencialidades de las personas con TEA. Podemos utilizar cuentos, podemos utilizar música, podemos utilizar, hay un montón de cosas y de materiales que podemos utilizar nosotros como profesionales para llegar a este tipo de personas. Bueno, ahí está el planeta de Toc Toc y bueno, en este cuento que está aquí, no se ve, aquí, resalta un poco cuáles son las características generales de una persona con TEA y las resalta de una forma que llega tanto a pequeños como a mayores. Mucha gente que lo ha leído siendo adulta les ha encantado eso, sobre todo porque no es solo un cuento que va a niños de una determinada edad, sino que abarca un poco todo. Traté de hacer entender un poco cómo podía ser este tipo de espectro. Y los humanos, pues sobre todo en el cole, creando aliados para que la sensibilización llegue a todos los rincones del colegio. Y bueno, pues un poco en la línea, y como yo soy muy refranera, quería terminar diciéndoos que el que no sabe es como el que no ve. Entonces, hay que dar toda la información que podamos sobre este tipo de trastornos, sobre todo para no hacer invisibles a nuestros niños. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. No sé si me he pasado de tiempo. Va, Charo, va fenomenal. Así que mira, yo si quieres... ¿Te hago hospedadora? Sí. Ya está. ¿Me escucháis? Sí, sí se te escucha. Vale, fenomenal. Perdonad, es que he quitado un ruido que había ahí de fondo.
No, va fenomenal de tiempo. A mí sí que me gustaría compartir, ¿no? Porque has hablado de sensibilización y yo soy muy dada a pensar y a hacer pensar mucho. Quien viene a mis formaciones lo sabe, que yo soy muy dada a lanzar reflexiones, ¿no? Y una de las reflexiones que hemos llevado a cabo en el cole en el que yo trabajo, pues era un poco el tema de hacer jornadas de sensibilización en el día 2 de abril, ¿no? Porque es como lo típico y es hacia dónde vamos, pero al final los centros educativos tienen un nivel de alumnado con necesidades muy alto, de los cuales a lo mejor con un diagnóstico de trastornos del espectro autista hay, pues en mi cole, por ejemplo, son 35 alumnos de necesidades, de los cuales ahora tendremos entre 8 o 9 con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces, lo que llevamos haciendo varios cursos, por si a alguien le interesa, es hacer unas jornadas, que no es lo mismo que celebrar, ¿no? Porque a mí me chirría también un poco el tema de celebrar el Día de la Discapacidad, como es raro, ¿no? Yo siempre para estas cosas pongo ejemplos así muy drásticos y es como, no sé, celebramos el Día del SIDA, ¿no? ¿Sabes? O sea, los días son para conmemorar y para pedir y para dar visibilidad, como ha dicho Charo, ¿no? Entonces lo que hacemos es el día 3 de diciembre, que es el Día de las Personas con Diversidad o el Día de las Personas con Discapacidad, sí que hacemos... Charo, están viendo tu escritorio. Deja de compartir pantalla, porfi. ¿Sí? Bueno, lo que sí que hacemos es hacer actividades durante todo el día, toda la jornada, y entonces yo ahí la estrategia que he encontrado, porque al final voy encontrando muchas estrategias porque no puedo ocuparme de todo esto, porque puedo morir de cansancio en algún momento. Entonces es delegarlo a las familias, pero no solamente a las familias que tienen peques con necesidades, sino pedir ayuda a todas las familias del centro. Entonces yo lanzo una convocatoria y luego ahí creo que también tenemos que ser sabias y sabios y lanzar convocatorias por los medios por los que llegan. Entonces, en los centros escolares, las informaciones no llegan a través de los correos electrónicos, llegan a través de los grupos de WhatsApp de familias. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es que genero una convocatoria en la que pido ayuda, ¿no? Y cito un día a una reunión a través de Zoom a las familias que quieran participar. Y de ahí ya se empieza a mover. Lo que venimos haciendo estos 2 cursos atrás es todo el día juegos, actividades, gincanas con los peques del cole. Por ejemplo, para los más pequeñitos de infantil lo que hicimos fue poner un vídeo en el que se anularon los sentidos, digamos, del vídeo. Se difuminaba para hablar sobre el sentido de la vista y había momentos en los que se perdía la audición también, ¿no? Entonces se les llevaba un poco a la reflexión sobre que había otras maneras de percibir la realidad a través de los sentidos. También hacíamos gincanas sensoriales, hicimos el cuento del cazo de Lorenzo interpretado solo con música y con lengua de signos, bueno, pues una serie de cosas, ¿no? Y por la tarde esto dio muy buen resultado y pensábamos que no, hicimos unas jornadas enfocadas a familias. Lo que hicimos fue hacer un escape room, porque también creo que tenemos que llegar en el formato de la diversión, ¿no? O sea, creo que las personas que trabajamos en atención a la diversidad a veces nos convertimos mucho en terapeutas y poco en maestras y se nos olvida el juego, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, luego María nos va a hablar de juegos de mesa, que es una maravilla y a mí me ha gustado mucho porque es recuperar la esencia del juego. Al final aprendemos a través del juego y las... Entonces hicimos un escape room para las familias, o sea, maravilloso. Y hicimos un escape room, de ese escape room salían las partes de un decálogo que hicieron las familias, se juntaban y bueno, una de las familias lo leía, ¿no? Un decálogo de atención a la diversidad muy chulo, lo tengo subido en Instagram porque eso salió de ellos. Yo ahí intento ayudarles, pero intento que sean las familias quienes tiran de esto, ¿no? Y después tuvimos pues la visita de una amiga mía con diversidad funcional y nos contó su experiencia, no una vivencia en primera persona de una persona que además es maestra, que tiene una posición estable, que, ¿no? que ha tenido una vida bonita, que hace mucho deporte, pues a las familias también les gustó mucho, ¿no? Yo un poco por lanzar ideas sobre estos procesos de sensibilización. Y otra cosita que hemos hecho el curso pasado, que claro, que con el tema pandemia era más complicado, hicimos una recogida de datos sobre qué les preguntaban sus hijos y sus hijas sobre la atención a la diversidad.
Y entonces salieron cosas, si queréis ahora lo pongo en el chat para que recuperéis ese vídeo, las personas que estáis aquí asistiendo, y salieron cosas como, por ejemplo, preguntas de por qué este compañero tiene unos libros diferentes. A veces los niños y las niñas se plantean cosas que son para nosotras como muy, ¿no? Como muy de andar por casa y realmente son la clave de la inclusión. O por qué mi compañero sale de clase. Pues es que lo ideal sería que tu compañero no tuviera que salir de clase, ¿no? Que tuviéramos un diseño universal de aprendizajes y que pudiéramos hacer intervención PTSALs y especialistas de atención a la diversidad dentro de las aulas. Entonces, explicar todo esto o cuándo se va a convertir en yo, mi compañero, decía uno de los peques. Entonces, bueno, pues son estrategias que sí que nos ayudan, ¿no?, en la sensibilización. Yo siempre digo, yo imparto mucha formación y siempre digo que para mí, yo no quiero claustros que sepan mucho sobre autismo, porque de verdad no sirve. Hay que tener claustros sensibles, compañeros y compañeras sensibles, porque cuando una persona está sensible, pregunta. Yo cuando voy a los coles y las veo con esa cara, y yo se lo digo, lo voy a decir así como lo digo, les digo, ¿estáis cagás? Me dicen, sí. Pero es que eso es bueno, es que ante una propuesta de este tipo, un primer año de centro preferente, un proyecto de esta envergadura, es que lo bueno y lo sano es tener miedo, porque tienes miedo cuando te estás planteando ciertas cosas, ¿no? A mí me preocupa cuando un tutor o una tutora empieza con un alumno de necesidades y no baja a preguntarme nada. Eso es raro. Cuando no se cuestionan su práctica educativa, ¿no? O que debe saber mucho de inclusión entonces, ¿no? Así que bueno, que hay que ir, lo decía Charo también, desde la empatía, desde la ¿no? Desde ponernos en el lugar de esas compis que tienen a 27 y 28 por aula, que es que muchas veces no llegamos a más. O sea, a veces no, siempre hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esta es mi gran frase. No damos para más, ojalá. O sea, hay que hacer un cambio ahí en el sistema, a ver si me hacen a mi ministra o algo. Y yo ya me ocuparé de todo esto, pero de momento aquí estamos encontrándonos. Vale, vamos a ver si hay preguntas. No sé si tenéis, a ver en el chat. Para Charo, ¿conoces el programa Habilidades Sociales de CTA? Para Charo o para cualquiera de vosotras, porque María, por ejemplo, está sintiendo con la cabeza, quizá lo conoce. Abriros micro, chicas, la que queráis contestar. O chicos que quieran, que estén por ahí. La verdad es que me suena, pero no lo conozco. No conozco ese programa. Yo el programa de habilidades que utilizo es el mío. Yo me hago mi propia planificación de habilidades sociales y no. El que sí que me han hablado muy bien y que creo que está funcionando muy bien es el programa Reto. También. De habilidades sociales. María. Yo del CTA no le tengo en el aula arcoiris, pero sí que lo he visto, me he estado informando y lo que sirve es como de apoyo para las compañeras. Son tarjetas donde te ponen diferentes situaciones donde te sirve un material de apoyo. Pero yo estoy con Charo que realmente lo que hay que trabajar es las necesidades y las características de nuestros alumnos. Entonces, partiendo de eso, es como un recurso más. No hay que llevar un programa específico de CTA, sino coger materiales y recursos que nos puedan servir exactamente para nuestros alumnos dependiendo de las necesidades que tienen. Eso es, yo creo que una de las cosas para trabajar bien con diversidad es tener muy, muy, muy claro el desarrollo normotípico, porque es la guía que hay que seguir. Entonces, si no sabemos hacia dónde van en desarrollo, pues mirar, yo me encuentro muchas veces que trabajamos habilidades sociales cuando no hay atención conjunta. O juegos, yo he visto, por ejemplo, trabajar juegos de patio cuando ese pequeñito o pequeñita, en este caso era un pequeñito, estaba en un estadio sensoriomotor. Entonces a nadie se le ocurriría a un bebé de 9, 12 meses que está explorando el contexto ponerle a hacer un corro de la patata, porque no está para un juego de reglas. Yo lo que veo muchas veces es que ahí se nos va un poco esto, ¿no? Entonces yo recomiendo saber muy bien, yo por ejemplo me pasa eso, yo tengo un programa que en mi cole además llevamos a cabo, que es gradual, que nos hemos ido haciendo. Lo mejor para trabajar habilidades sociales es crear momentos sociales y estar todo el tiempo propiciando momentos de intercambio. Todo el tiempo. O sea, yo trabajo mucho con aprendizaje incidental.
todo el tiempo provoco situaciones de aprendizaje. O sea, creo que habrá una ficha en mi clase de algo. O sea, si la familia me pidieran un material con el que justificar mi trabajo, no lo podría dar porque no es cierto, ¿no? Entonces yo tiro mucho de papel y cuaderno, historia social y explicar todo lo social así y ponerlo en práctica y ensayar y ensayar y ensayar, ¿no? Lo más complicado en lo social es la generalización. No sé qué piensan mis compis. Tú lo puedes trabajar papel y boli, lo puedes trabajar con fichas, que salen al patio y no generalizan, que salen al parque y no generalizan. Por eso proyectos como los de Charo, ¿no? Que van a trabajar en contexto real de la calle, es muy importante. Yo estoy contigo, Sheila. Para mí lo más importante es trabajar en contextos naturales, es decir, la proyección de nuestra aula, de nuestro centro y de nuestros alumnos tenía que ser con la familia. Para mí es importantísimo trabajar con la familia, porque tú puedes trabajar las historias sociales, se las puedes mandar por mail ¿Se me escucha bien? Sí. Se las puedes mandar por mail a las familias, pero las familias son familias, no son profesionales. Entonces, un apoyo en el contexto natural es primordial para que lo generalicen, y ese es el vacío que yo encuentro. Ideas como las de Charo es que las valoro mogollón. Yo me había planteado decir, me cojo una excedencia, trabajo en las casas ¿qué necesidades tiene? Yo no puedo ir a un restaurante con mi hijo porque grita, porque le dice al camarero qué feo eres. No te preocupes, me da lo mismo. Yo dejo mi cole y yo me voy al restaurante y lo practicamos y vemos qué hacer. A mí las familias me dicen, Maya, qué fácil lo ves tú. Es decir, yo te veo a ti y qué fácil es todo. Digo, es tan fácil y tan complicado a la vez que sí es el modelo correcto, y las familias, pues la verdad es que son familias, no son profesionales. Yo me di cuenta con ellos en la época de la pandemia, era horroroso. Yo no podía pedir a mis familias más de lo que estaban haciendo. Yo las videollamadas que hacía con mis alumnos era para hacer tutoría con las familias, para atenderles, para acompañarles en esa angustia tan grande. Eso es. Pero es que eso también es trabajo, María, porque uno de los problemas que yo también encuentro es que no vemos este trabajo desde el enfoque sistémico. Entonces, los niños y las niñas, o sea, Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, y esas circunstancias son cambiantes y son las que van a moldear a esos niños y niñas, no solamente en el aspecto, sino también fisiológico, ¿no? O sea, las conexiones sinápticas, los patrones de aprendizaje van evolucionando y cambiando con las experiencias. Entonces, yo creo que no podemos tener nunca a las familias en contra. Hay que hacer un trabajo muy grande de acompañamiento, sin juzgarlas. Entonces, esas videollamadas también son trabajo porque son acompañamiento. Y la línea del trabajo es muy fina. Yo en mi caso, todas mis familias tienen mi teléfono. Y yo tengo también la capacidad de gestionar si en algún momento se pasan de la hora o no es adecuado. Pero hay que entender que el sistema familiar es distinto al de otro tipo de familias, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos que tener paciencia. Mira, vamos a contestar unas preguntas. He visto una pregunta que decía, ¿cómo acceder al equipo directivo infrancreable? A mí esto me cuesta un poco porque, claro, ¿sabéis qué me pasa a mí? Que yo lo tengo tan claro desde aquí, desde la amígdala casi, ¿no? De que la inclusión no puede ser una opción. O sea, la inclusión es un derecho. Entonces, cuando tú te lo crees, tú te lo crees. Entonces hay que empezar a hablar con propiedad. Y yo no soy tutora de ningún aula. Yo soy una maestra de apoyo. De apoyo, una especialista en audición y lenguaje. Y eso es lo primero que hay que ver, porque hay que poner las responsabilidades de cada uno en su lugar. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Y no somos un aula TEA, somos un centro preferente. Entonces, como tú hablas, tú creas. Y en el momento en que tú depositas toda la responsabilidad en ti, para esto, compañeras y compañeros, hay que hacer un ejercicio también de humildad y decir, esto no se para si yo no estoy y no pasa absolutamente nada. Y hay que confiar en las compañeras tutoras y los compañeros, en que van a ir progresando, en que van a ir poquito a poco. Las personas, si no quieren que las ayudes, no entras ahí, ¿vale? Entonces, primero, desde la empatía y la asertividad, cuando vamos así, es imposible. Es imposible. Yo tengo mucho sentido del humor. Intento llevármelo al sentido del humor. Y os puedo asegurar que toda relación es cambiante. O sea, yo el año pasado empecé con mi compañero, el integrador social, él ya estaba en mi cole, ninguno de los dos queríamos trabajar con el otro y esto es una realidad y a día de hoy no le cambio por nada. ¿Por qué? O sea, yo me he dado cuenta de que las relaciones cambian.
y que no hay nada, ¿no? Nada es, o sea, nada es eterno, ¿no? Este concepto me lo enseñaba hace poco María, el concepto de la impermanencia, ¿no? Y lo aplico a mi vida, de verdad, o sea, si vosotras y vosotros estáis con el mantra de este equipo es infranqueable, lo va a ser porque es efecto Pigmalión, somos educadoras y educadores, nadie mejor que nosotros sabe del efecto Pigmalión. Entonces, yo lo que creo es que hay que ir poquito a poco y desde la sensibilización, no desde la imposición. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué he hecho? Con mucha sensibilización y tocar la patata a la gente. Tocar la patata, es decir, venga, a mí hay el corazoncito, todo el mundo tiene corazoncito y todo el mundo en algún momento se emociona y es a donde hay que llegar. De verdad, que todos tienen ese momento. Entonces, hay palabras con una tutora y no quiere hacer material, le puedes decir, bueno, si quieres, te ayudo, pero ojo, te ayudo. Yo cuando hago los horarios les digo, ¿cuándo te viene mejor que los saque del aula? No que los meta en el aula, ¿me entendéis? Entonces, todo el tiempo con mi lenguaje estoy haciendo llegar eso. Ya, Anabel, es muy posible también que haya equipos directivos infranqueables. Yo te hablo desde mis 12 años de experiencia. Ahora estoy en un cole maravilloso que he podido elegir, pero en mis 12 años de experiencia he llorado mucho y también te digo que hay guerras que hay que abandonar. Y que si tu salud está en juego, oye, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, de verdad. O sea, yo también esto es algo que estoy aprendiendo, que cuando la salud de una está en juego, tú no puedes ir contracorriente. Entonces, a lo mejor hay que buscar otro cole. Y si te gusta el proyecto, seguir trabajando en centros preferentes, pero desde, ¿no? Desde otro cole también, ¿no? O sea, que hay cosas que son insolucionables, pues también es cierto. ¿Vale? No sé si había más preguntas. ¿Cómo sensibilizas al claustro sobre su participación en el programa de patios? Voy a hablar yo del programa de patios, no va a hablar mi compañera Tis del programa de patios. Precisamente en este encuentro yo no he querido que Charo, que es integradora, hable del programa de patios, porque yo también estoy muy cansada de que pensemos que los programas de patios son de los integradores y las integradoras y que solamente hacen patios y comedor, y eso no es así. En este caso va a ser Isabel quien nos hable del programa de patios porque es una especialista en dinamización de patios. Y Charo, como integradora, como compañera integradora, que no es mi TIS, es mi compañera, porque los TIS no son de nadie, que es muy importante, como hablamos, son del centro, y esto me lo ha enseñado mi gran amiga Patri. Los TIS están a disposición del centro como estamos las maestras, como yo hago sustituciones, como los días que tengo que hacer patio, hago patio, los días que me toca jugar juego y los días que tengo que hacer otra cosa la hago, porque estoy a disposición del centro. O sea, es que creo que a veces nos sobra un poco la soberbia, ¿no? Y hay que ser más humildes y pensar que es que somos parte de un engranaje muy grande y que ni somos tutoras, ni la vida depende de nosotros, formamos parte de todo eso. Entonces, cuando formamos parte del centro, salen cosas como proyectos de habilidades sociales, asambleas compartidas, salen cosas como microproyectos, salen muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se sensibiliza en el programa de patios? Es que el programa de patios es una responsabilidad del claustro. Y yo dinamizo patios y juego y hago lo que haga falta. Porque a mí los patios me parecen un sitio maravilloso. Y paso frío, pues como la que más, y me abrigo y tiro para el patio, ¿no? Entonces, ¿cómo hablas con un claustro? Así. Yo desde la empatía, desde la asertividad, pues hay que exigir también esto al claustro. No solamente, claro, ¿y para qué están los integradores y las integradoras? Para mediar esos aprendizajes sociales que se dan en el patio. Son mediadores de los aprendizajes, pero los aprendizajes se tienen que proponer desde los claustros y desde los patios dinámicos, porque no solamente necesitan intervención en los patios el alumnado que tiene TEA, que hay muchos niños y niñas, esto lo dije el otro día en una formación, que en este momento no están amparados por ningún tipo de legislación y sin embargo están disfuncionales a nivel ejecutivo. ¿Por qué? Porque tienen necesidades socioemocionales, porque han sufrido una pandemia y sus padres se han quedado en el paro, sin comida, han muerto sus abuelos, que son los que les cuidaban. Muchas familias así. Pero como no son míos y no me tocan, no, hay que pensar un poco más, ¿no? Piensa global, actúa local, que está en tu mano. Charo, mil gracias, de verdad. A ti. Yo me despido, si hay alguna pregunta más la escribís y después recuperamos a Charo.